7:47 a.m. Es un placer saludar a Diego Bonilla. Él es periodista de la FM de RCN en Colombia y quien ha estado muy de cerca en este proceso de paz después del gran anuncio en el día de ayer. Diego, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Despierta Miami. ¿Cómo le va? Buenos días, saludo para todos. 6:47 acá en Colombia y me alegra saludarlos en este día que es tan importante para Colombia e incluso en el registro que se ha hecho mundialmente, ¿no? Sí, Diego, usted ha estado muy de cerca en este proceso de paz, ha estado en La Habana, ha estado reportando de este largo camino de negociaciones, aunque el largo camino lo ha transitado Colombia en medio de la violencia. Quiero empezar por lo más humano, y usted como colombiano, ¿le da alegría tras escuchar el anuncio en el día de ayer de La Habana? Claro, por supuesto que sí, es algo que yo creo que todos los colombianos hemos venido esperando a lo largo de las generaciones. Recordemos que han sido varios los intentos por lograr la paz o silenciar los fusiles, y de toda la historia reciente de las 3 ocasiones en que se ha intentado firmar la paz, este es el proceso que más ha avanzado. Digamos que ha tenido una agenda concreta y en el que las partes han venido avanzando totalmente. Digamos que en esta ocasión estamos en un 70% del proceso y ustedes lo escuchaban ayer muy bien, ya hay una fecha máxima para firmar los acuerdos, así que creo que es un mensaje esperanzador. Sí hay que dejar en claro que la firma sin duda no será la llegada de la paz, pero sí es el inicio para por lo menos parar la guerra en las montañas de Colombia. En este momento se escucha en Colombia o se conoce de enfrentamientos o de escaramuzas o de algo que esté pasando en ese territorio, porque ¿cómo hacen las FARC, los líderes de las FARC, para controlar a una organización que ha crecido tanto? Claro, en este momento las FARC tienen una tregua unilateral, un cese el fuego unilateral. Recordemos que fue decretado hace 12 meses. También hay que decir que acá en Colombia operan otros grupos al margen de la ley, como la guerrilla del ELN, las denominadas BACRIM, y unos reductos del EPL. Así que en las montañas de Colombia, en la zona rural, sí se han presentado algunos enfrentamientos con el ejército, integrantes de las Fuerzas Armadas, pero por ahora los registros oficiales indican que no ha habido ninguna acción por parte de la guerrilla de las FARC, es decir, estarían cumpliendo su palabra de mantenerse en tregua, a esto como un gesto de paz. ¿Y cómo se logran ellos contener una organización que son aproximadamente 9.000, 10.000 hombres que están por todo el territorio colombiano? Bueno, ellos son una organización política, militar, que cumplen jerarquías y realmente las órdenes que da el secretariado se deben cumplir. Por supuesto, se han presentado algunos inconvenientes, por ejemplo, hace un mes y medio el asesinato de un líder de la comunidad afrodescendiente que fue asesinado, y fue una decisión unilateral que tomó un guerrillero. Ese guerrillero fue entregado a las autoridades colombianas y se le está haciendo un juicio por homicidio. Así que, digamos, la estructura que ellos tienen funciona de tal manera que las órdenes que se den desde el secretariado se deben cumplir a cabalidad. Diego, hablando el tema de la justicia transicional para la gente que escucha estos términos que son nuevos para muchos de nosotros y que cubre aquellos delitos de lesa humanidad que tienen que ser castigados, y esto está dentro del acuerdo, pero mucha gente ha escuchado en los últimos meses a los líderes de las FARC, han dicho en reiteradas ocasiones que ellos no van a pagar ni un día de cárcel. ¿Cómo poner en la balanza esto? ¿Si van a pagar cárcel? ¿Quiénes van a pagar cárcel? ¿Y cómo se puede descifrar esto de la justicia transicional? Sí, ayer con todo el acuerdo que se hizo, con todo el anuncio que entregaron los países garantes, el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko, el máximo líder de las FARC, digamos, es un paquete de medidas con las que se empezaría a aplicar el castigo para la guerrilla de las FARC. Su pregunta es si van a pagar cárcel. Técnicamente sí lo van a hacer, pero con varias condiciones. Déjeme decirle que va a ser de la siguiente manera: penas de 5 a 8 años para los guerrilleros que reconozcan los delitos en condiciones especiales. Será esa reclusión, es decir,
Si un guerrillero, por ejemplo, Timochenko, reconoce sus crímenes, todo lo que ha pasado a lo largo de esta guerra, recibirá una pena de 5 a 8 años, máximo 8 años, y podrá cumplir esa pena en un sitio de reclusión especial. Podría ser en una colonia agrícola, se ha denominado, podría ser en una finca haciendo, digamos, trabajos de campo, y allí podría pagar esa pena. Para quienes no reconozcan esos delitos y quienes se demuestre después de una investigación que son culpables, tendrá que pagar una condena de 5 a 20 años máximo, esto sí, por supuesto, en centros penitenciarios. Y para los otros que hagan un reconocimiento tardío, que tal vez sientan temor de contar la verdad, pues recibirán de 5 a 8 años también, pero en centro carcelario. Esto aplica para la guerrilla de las FARC y para los agentes del Estado. La idea de todo esto sencillamente es entregar justicia, verdad y reparación a todas las víctimas del conflicto, que ustedes sabrán que en casi más de 60 años de guerra que se ha vivido acá en Colombia, pues el número es bastante alto el que hay de víctimas. Entonces, que digamos técnicamente sí van a pagar una pena no privativa de la libertad plenamente, pues que es en un centro carcelario, pero acá también es importante decir que no todos los delitos van a aplicar. Por ejemplo, solamente serían los delitos políticos, y posteriormente se va a presentar una ley para determinar cuál sería la conexidad de ese delito político. Por ejemplo, si el narcotráfico entra dentro de ese delito. Si son casos de delitos como lesa humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra, toma de rehenes, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, no entrará dentro de esta amnistía y serán sentenciados por la justicia ordinaria. Sí, Diego, y cuando escuchamos gobiernos como el de Estados Unidos, el de más peso indudablemente en el mundo, y al secretario de Estado John Kerry referirse a este avance importantísimo y el anuncio sobre una próxima firma de este acuerdo de paz, pues es muy poco lo que se pueda objetar, porque si son ellos también de alguna manera garantes que apoyan este proceso, pues hay que tener un poco de confianza. Pero el expresidente Álvaro Uribe se estaba refiriendo y haciendo la comparación y la analogía del proceso que tuvo con los grupos paramilitares a este, y dice que ese sometimiento a la justicia de los paramilitares no se puede comparar con este que estarían haciendo con las FARC. ¿Cuáles son las diferencias y qué es lo que apunta ahí el expresidente? Bueno, el expresidente Uribe está muy molesto por la equiparación que se está haciendo entre la guerrilla y los integrantes de las fuerzas militares. Como les conté hace algunos minutos, este tipo de penas aplicaría para las dos partes. Si algún integrante de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, está vinculado con temas de falsos positivos, también reconoce la verdad, dice yo asesiné a tantas personas, sus cuerpos están en este lugar, también aplicaría a la justicia transicional. Esto para el expresidente Uribe pues es molesto, porque él dice que por unos pocos integrantes de las fuerzas militares que hayan cometido errores no se puede equiparar con una organización terrorista, sencillamente pues porque ustedes comprenderán la labor del ejército, de la policía, de la fuerza aérea, sencillamente es defender el territorio colombiano. También, como es conocido, pues ha habido algunos excesos, pero para el expresidente esa no es razón suficiente para que sean juzgados de la misma manera, sino que debe haber otra justicia aplicable para los integrantes de las fuerzas militares. De hecho, en el Congreso, el Centro Democrático, el partido político del expresidente, radicó un proyecto de ley para aplicar la justicia a los militares. Lo que pasa es que muy seguramente pues no será vinculante con el proceso de paz que se está adelantando. Si ustedes recuerdan, pues en el tema de la ley de justicia y paz, que fue la desmovilización de los paramilitares, pues las penas sí son muy precisas. Los paramilitares también tuvieron penas de máximo 8 años, lo estaban pagando sus condenas en algunas fincas del país. Lo que pasa es que posteriormente ellos siguieron delinquiendo y por eso fueron extraditados a los Estados Unidos. Sí, y el tema de los militares de alto rango que están encarcelados, es que yo escucho continuamente a muchos colombianos quejarse de la injusticia
de uniformados que han prestado el servicio a la nación, que cometieron errores, que sucedieron algunas cuestiones por órdenes de ellos y que terminaron en las cárceles pagando largas condenas. ¿La gente qué dice acerca de esto? ¿Cómo estos militares van a perder gran parte de su vida mientras estos señores van a estar, como usted dice, en algunas granjas durante 5 u 8 años? Claro, ese es un tema complejo. El caso más emblemático acá, recuerden ustedes, fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, una guerrilla que había acá en nuestro país en el año 85. Posteriormente a esa toma, pues hubo una retoma que fue dirigida, por supuesto, por el ejército para sacar a los rehenes. En esta situación hubo muchos desaparecidos que posteriormente se supo que fueron sacados del Palacio de Justicia y asesinados supuestamente en batallones militares. Por esta razón, por ejemplo, el caso del coronel Plaza Vega, muy cercano al uribismo, esposo de una senadora del Centro Democrático del partido político del expresidente Uribe, y casos como estos, digamos, que molestan a algunos colombianos, porque de una manera dicen que el coronel Plaza Vega sencillamente estaba cumpliendo su función, que no tenía conocimiento de lo que pasó, y pues él está con una condena de aproximadamente 30 años. Eso genera molestia, pero la idea es, no sé si por ejemplo el caso del coronel Plaza Vega pueda ser aplicable al proceso de paz, pero a lo que va a apuntar todo esto es a una ley de perdón y olvido. Para llamarlo coloquialmente, es un borrón y cuenta nueva, algo que seguramente será muy difícil para el país, pero se habla de que es algo necesario para poder lograr la paz de Colombia. Ya los militares que están condenados, esto sí de manera personal, creo que es difícil ya modificar su sentencia, porque ya, llamémoslo así, es cosa juzgada y es muy difícil, aunque no imposible, hacer revisión de esos casos. Esa es la molestia que genera, sobre todo en el sector del uribismo. Recordemos que el candidato presidencial de Álvaro Uribe tuvo más de 7 millones de votos, así que hay un sector de la sociedad que se siente representada con él y con todos los reclamos que hace el uribismo frente a los diálogos. Sí, así es, Diego, y además el propio presidente ya lo había advertido, son unos sapos muy feos, pero le tocará al pueblo colombiano tragarse... Crédito disponible, 89. Por favor, sí, tragarse muchísimos de esos sapos que dice el presidente Santos, tendremos que tragarnos. No sé si Diego está ahí todavía, Diego. No se ha recibido ningún... No está Diego con nosotros, perdimos la comunicación.